Muy bien, jóvenes, iniciamos la clase del día de hoy. Bloque uno: reconoces a la biología como la ciencia de la vida. Entonces, ciencia de la vida. Entonces, tenemos que empezar en saber qué es una ciencia. Al igual que la química, que las matemáticas, la biología es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues un conjunto de conocimientos organizados de forma sistemática, metódica y con fundamentos. ¿Cuáles son estos pasos o cuáles son las características de la ciencia? Es que es sistemática, como ya lo había comentado. ¿Por qué? Porque pertenece a un conjunto articulado de saberes. ¿Sí? Metódica porque siguen unos pasos específicos para alcanzar un objetivo, es decir, para alcanzar o para llegar al conocimiento. Es objetivo porque presenta y explica los hechos tal y como son. Es verificable porque se puede poner a prueba. Todo conocimiento de una ciencia se puede poner a prueba de manera experimental, ¿sí? Para comprobar o rechazar lo establecido en una hipótesis. Y es modificable porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, hay nuevas tecnologías y se modifican esos conocimientos. ¿Por qué? Porque llegan otros conocimientos, ¿no? Utilizando lo que es el mismo método. ¿Qué método se utiliza? Lo que es el método científico, que este método científico lo utilizamos nosotros incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué es el método científico? Es un conjunto de pasos estructurados con lo que la ciencia obtiene su conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos? Número uno, la observación. ¿Sí? Consiste en poner atención en el fenómeno estudiado. Entonces, este, todas las ciencias, todos los conocimientos que se tienen hoy en día, eh, se inició todo en base a la observación. ¿Sí? Entonces, implica la movilización de todos los sentidos, ¿no? Observación, el tacto, el oído, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El doctor argentino Salvador Massa observó un cuadro común en pacientes que llegaban al hospital y parecían padecer una especie de enfermedad del corazón, que en la mayoría de los casos causaba la muerte. Entonces, fíjense cómo inicia ahí lo que es la observación. ¿Sí? Él observó, el médico observó que varios pacientes llegaron al hospital y que tenían una enfermedad del corazón y de repente morían. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Lo que es la observación. Paso número dos, el planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema básicamente es preguntar, hacerse una pregunta, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Consiste en formular preguntas sobre lo observado. O sea, aquí es donde ya inicia lo que es esta curiosidad, ¿no? Esta inquietud de saber qué es lo que está pasando. ¿Con el fin de qué? De delimitar el objeto de estudio y los aspectos específicos del mismo. Por ejemplo, Massa sospechó que podría haber una vinculación entre los síntomas de los pacientes fallecidos y la enfermedad de Chagas. Que la enfermedad de Chagas es una enfermedad o un padecimiento potencialmente mortal causado por el parásito Trypanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, ahí se empieza como que a preguntar el médico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son sus sospechas, ¿no? En relación a estos pacientes que presentaban estos síntomas de esos pacientes que fallecieron, ¿no? Y lo que es la enfermedad de Chagas. Muy bien, ¿qué pasa después? El tercer paso es la hipótesis. ¿Sí? Es una explicación tentativa, ¿no? Es una suposición del problema que se está planteando, ¿sí? Con base en los conocimientos que se tienen sobre el objeto de estudio. Entonces la hipótesis básicamente son suposiciones, ¿no? Yo creo que está pasando esto por esto, ¿no? Yo creo que es esto por esto. Entonces, en el mismo ejemplo, el doctor observó que la enfermedad era endémica, es decir, que era solamente propio de un lugar, ¿sí? En esa misma área, ¿no? Es decir, solo se presentaba en la región norte de su país, de modo que se planteó la posibilidad de que hubiera un factor en esa zona que fuera el detonante de los contagios. Entonces, es una suposición más, sin embargo, eh, no es algo que ya esté afirmando, ¿no? Aquí básicamente nada más la enfermedad de Chagas es una enfermedad donde es causado por este parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Pueden observar aquí, es un parásito, fíjense, parece como si fuera como un pececito. Y acá en la imagen de la derecha pues tenemos eh,
en un forotis de sangre. Esos de aquí son los glóbulos rojos, esos rojitos, glóbulos rojos, la sangre. Y aquí podemos ver lo que es el parásito. ¿Sí? Muy bien. El vector o el insecto que transmite esta enfermedad es por las heces o por la orina de estos insectos eh, triatomi- triatominios que se llaman triatoma infestans, ¿sí? Como llamados vinchucas. Estos insectos son los portadores de esta enfermedad o de ese parásito más bien, ¿no? De este parásito, Trypanosoma cruzi. Muy bien. Continuamos con los pasos del método científico. Continuamos después de la hipótesis, continuamos con lo que es la experimentación. Pues aquí, como su nombre lo dice, experimenta, ¿no? Es una serie de actividades, pruebas y análisis que ayudan a representar un fenómeno considerando las condiciones particulares del objeto de estudio y las variables pertinentes. Entonces aquí reproduces el fenómeno en un laboratorio, ¿sí? O en el campo, donde vas a obtener por medio de este experimento, por medio de esta serie de actividades, pues resultados, ¿no? Vas a obtener resultados que los vas a analizar y vas a llegar a una conclusión. Por ejemplo, Massa acudió a la región afectada y notó la presencia del Teratoma infestans, conocido popularmente como vinchuca, que era un vector de la enfermedad de Chagas. Muy bien. Confirmación o rechazo de la hipótesis por medio de tus resultados que tú obtengas en base a ese experimento. Vas a ver o vas a comprobar tu hipótesis o lo vas a rechazar, ¿no? Entonces, las observaciones de campo efectuadas por el doctor y su equipo acusaron la presencia simultánea de la enfermedad y a la vinchuca, de modo que la hipótesis quedó comprobada. Muy bien. Como había comentado anteriormente, eh, este método científico lo utilizamos de manera cotidiana, sin incluso darnos cuenta, ¿no? Cuando nos presentamos ante un problema, ante una situación, pues, y queremos darle solución, utilizamos el método científico y este método de paso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pedro está enfermo. ¿Qué observamos? A Pedro le duele mucho el estómago y le dan ganas de vomitar. Ahí estamos ante una situación, ¿no? Ante un problema. Entonces, esta es la observación. Observamos que Pedro le duele el estómago y le dan ganas de vomitar. Hipótesis, ¿qué suponemos? Pues yo supongo que Pedro tiene una infección estomacal. ¿Sí? Puedes tener una, puedes tener varias hipótesis. No necesariamente es una. Y cualquiera de esas hipótesis que tú tengas las puedes comprobar. Experimentación. Vamos a dar un antibiótico. Resultados, Pedro mejora considerablemente y ya no sufre el dolor de estómago. Conclusión, el malestar de Pedro era causado por una infección estomacal. Fíjense cómo de esta manera tan sencilla utilizamos el método científico y solucionamos el problema. Muy bien. Tenemos este ejemplo, que este ejemplo se los voy a poner en, en una actividad, ustedes lo van a resolver, sobre el experimento de Reddy. Se lo voy a leer nada más así, no lo voy a resolver porque lo tienen que resolver ustedes. Dice, lee el siguiente texto sobre el experimento de Reddy e identifica en él las ideas que correspondan a cada uno de los pasos del método científico. Anota con tus palabras la idea que corresponde a cada paso. Muy bien. Dice aquí que en 1668, se lo voy a platicar hacia grandes rasgos, el médico florencio Francisco Reddy escribió. Él escribe que todos los gusanos que se hallan en los alimentos, que se están echando a perder o que ya están en descomposición, proceden de las moscas y no proceden del alimento en putrefacción. ¿Y cómo se confirma ello? Se confirma en ello observando que antes de que la carne se agusanara, andaban moscas idénticas a las que más tarde creaban en ellas. Entonces, él experimentó, puso en varias garrafas o en varios frascos, puso una culebra muerta, puso pescado, puso un pedazo de carne, ¿sí? Eh, y las selló, ¿sí? Una las dejó abiertas y otras las selló completamente. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que
las frascos o las garrafas que estaban cerradas, se veían moscas como que querían entrar adentro del frasco, pero pues no se generaron gusanos. Y las que dejó abiertas, este, se, tenían gusanos, ¿no? Estaba putrefacto, estaba con mal olor, pero tenían muchísimos gusanos y los que estaban cerrados no tenían gusanos, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues comprobó, llegó a la conclusión de que las larvas o los gusanos provienen de las moscas, ¿sí? Eh, Después dice que por haber sacado el aire de las garrafas cerradas, hizo otro experimento. Entonces él pensó que a lo mejor el aire jugaba un papel muy importante ahí. Entonces lo que hizo es que tapó, otra vez puso esos mismos frascos, pero los tapó con gasas para que pudiera entrar el aire. Entonces eh, comprobó, comprobó básicamente lo mismo, ¿no? Esa garrafa que tenía la gasa no tenía gusanos abajo, pero sí tenía gusanos en la gasa, en la parte de afuera de la gasa. ¿Por qué? Porque las moscas andaban por ahí, se paraban ahí, ponían sus larvas y posteriormente se convertían en moscas, perdón, ¿sí? Entonces, eh, ustedes lo que van a hacer ahí es que van a utilizar a base del texto del experimento de Reddy, pues cuál es la observación de Francisco Reddy, cuál es el planteamiento del problema, o sea, qué se preguntó, cuál es la hipótesis, qué experimento hizo, eh, cómo se verificó la hipótesis o cuáles son los resultados y cuáles son las conclusiones que llega a Francisco Reddy, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuando con este tema, vamos a iniciar qué es la biología, ¿no? El término de biología proviene de las etimologías bio que significa vida, y logos que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la biología es el estudio de la vida. ¿Qué abarca esta ciencia que estudia básicamente? Pues estudia desde el origen de la vida hasta la muerte, ¿no? Pasando por lo que es la evolución, pasando por lo que es la clasificación, la estructura, la función, reproducción, la adaptación y llegando a lo que es la muerte. Muy bien, la biología tiene varias subdivisiones para que su estudio sea mucho más fácil y más comprensible. Eh, por mencionar algunas, porque son muchísimas subdivisiones de la biología, tenemos por ejemplo la botánica que estudia las plantas, las flores, etcétera, la zoología que estudia los animales y eso es de manera general, pero si vamos desglosando un poco más lo que es la zoología, pues tenemos lo que es la entomología, pues que estudia los insectos, la mastozoología que estudia los mamíferos, la herpetología que estudia los reptiles, la ornitología que estudia las aves, la ictiología que estudia los peces, perdón, y la microbiología que estudia pues los microorganismos como los hongos microscópicos, los virus, bacterias, protozoarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como estas tenemos varias subdivisiones que en una de las actividades pues les voy a dejar ahí una pequeña tareita, ¿no? En base a esto. Y se les pregunto en el examen para que este, las estudien, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la relación de la biología con otras ciencias, ¿no? La biología se vincula de manera importante y de manera directa con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque sus fundamentos y sus aportaciones se relacionan con casi todos los recursos del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la química, cómo se relaciona con la química, porque estudia la estructura química o la estructura molecular de lo que es la materia viva, ¿no? Vemos lo que son los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios, cuáles son los compuestos inorgánicos que componen o compuestos orgánicos que componen a lo que es la materia viva, ¿no? Las matemáticas, ¿por qué? Porque nos proporcionan números, nos proporcionan las herramientas necesarias para, este, para calcular, por ejemplo, diversos procesos metabólicos, por ejemplo, ¿no? O estadísticas, básicamente, ¿no? Lo que es la geografía, por ejemplo,
porque estudia la superficie terrestre en donde interactúan fenómenos físicos, fenómenos biológicos y fenómenos químicos, ¿no? Entre otras. Entonces, nomás por mencionar algunas, las demás, pues por ahí también va a ser tareita. Muy bien. Para poder estudiar los avances de la biología, pues tenemos aquí una línea del tiempo muy importante donde tenemos algunos, voy a mencionar nada más algunos puntos aquí para no llevarnos más tiempo, sobre lo que son cómo ha sido lo que es el avance de la biología a través de los años. Hipócrates, 460 a.C., se le considera el padre de la medicina. Estudió las plantas con fines médicos. ¿Sí? Llega Aristóteles, 400 a.C., elaboró la primera clasificación de los seres vivos. ¿Sí? Teofrastro, griego pionero de la botánica, clasificó las plantas. ¿Sí? Entonces vemos cómo, y eso sin utilizar lo que es el método científico, porque antes solamente era de manera empírica, ¿no? Antes era el conocimiento era de manera pensada, ¿sí? Y cuando uno piensa en aquellos tiempos los filósofos, lo que ellos pensaban, esa era la verdad, ¿no? Ese era el conocimiento sin poder llegar a, a, a comprobar ese conocimiento, ¿no? Muy bien. Francisco Redi, fíjense, lo tenemos aquí, 1626, afirma todos los seres vivos provienen de seres preexistentes, ¿no? Aquí es, por ejemplo, quién puso o quién nació primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿sí? Entonces, para que pueda haber vida, necesitamos de una célula preexistente, ¿no? Por eso es para que las larvas puedan nacer, perdón, para que las moscas se puedan desarrollar, pues se ocupa una larva, ¿no? Las moscas proceden de las larvas, ¿sale? Todos los seres vivos provienen de seres preexistentes. Leeuwenhoek construyó los mejores microscopios de su época. Robert Hooke, pionero de la biología celular, dio el término de célula que más adelante vamos a ver. Muy bien, entre otros científicos, Georges Cuvier, aquí hablando sobre lo que son las teorías de la evolución, Charles Darwin, con sus temas de lo que es la selección natural, sus temas de la evolución, ¿sí? Louis Pasteur, ¿sí? Por medio de la pasteurización, que fue el que empezó a utilizar este procedimiento, ¿sí? Pionero de la microbiología, ¿sí? Fleming, ¿sí? Descubren los cromosomas, lo que es Strasburger y Fleming, descubren los cromosomas. Fleming inventó lo que es la penicilina, que es el primer antibiótico en el mundo, ¿no? Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, plantea sus leyes sobre la herencia a través de los experimentos con los chícharos, ¿no? Que eso ya lo veremos en Biología 2. Thomas Hunt Morgan desarrolló la teoría del cromosoma, desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia, perdón. Muy bien. Eh, Watson y Crick, esos científicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque descubren lo que es la estructura del ADN, ¿no? Lo desarrollaron de manera tridimensional, ¿no? La estructura del ADN. Muy bien, y ahí podemos ver, ustedes pueden observar en esta diapositiva, pues todo ese avance eh, que ha ido evolucionando a través del tiempo sobre lo que es la biología, hasta hoy en día, ¿no? Con el tema que tenemos pues este nuevo virus, ¿no? Incluso la biología estudia, o la microbiología o la virología, que estudia sobre los virus. Entonces, sobre todo lo que es el coronavirus, ¿no? Si nos da tiempo de ver virus, vamos a verlo con más detalle, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de organización de la materia? Los niveles de organización de la materia, nos preguntamos yo, qué lugar ocupo, de qué formo parte, de qué estoy formado. ¿Sí? Recordamos un poco la clase de química, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, está constituido por átomos y moléculas. Entonces, la organización de la materia, de todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene un orden de complejidad jerárquico. Es decir, a mayor materia, mayor nivel de complejidad en su organización, desde las partículas subatómicas hasta el universo.
Entonces, de lo más pequeñito, como en esta imagen que vemos, desde lo más pequeño, que es el nivel subatómico. ¿Por qué subatómico? Porque son partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas que componen el átomo? Pues protones, neutrones y electrones. Esas partículas subatómicas componen un átomo, nos llegamos a nivel atómico. Un conjunto de átomos se unen y forman el nivel molecular. ¿Sí? Este nivel molecular, pues los seres vivos estamos formados por moléculas y macromoléculas, ¿no? Que son capaces de poder llevar a cabo funciones fisiológicas o funciones biológicas simples, ¿sí? Como las proteínas, como los carbohidratos, lípidos, incluso hasta las vitaminas o los ácidos nucleicos, ¿no? Por ejemplo. Orgánulos celulares, estas macromoléculas forman los órganos de la célula, ¿sí? Núcleo, mitocondria, etcétera, etcétera. Este conjunto de organelos que conforman una célula forma una célula como tal, ¿sí? Que esta célula es capaz de llevar funciones vitales, ¿no? Una célula te puede poder respirar, una célula está viva, respira, se nutre, tiene un metabolismo, tiene excreción, etcétera. Este conjunto de células se juntan, forman lo que es el nivel pluricelular. ¿Sí? Un conjunto de células forman tejidos. Un conjunto de tejidos, por ejemplo, el tejido muscular. Un conjunto de tejidos forma un órgano, como el corazón o como el estómago. Este conjunto de órganos forman aparatos y sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, el aparato respiratorio. ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato respiratorio? Pues iniciamos con nariz, boca, este, la laringe o faringe primero, laringe, cuerdas vocales, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Hasta los alveolos, incluso los pulmones, ¿no? Entonces son varios órganos que se juntan y forman aparatos y sistemas y realizan funciones biológicas muy complejas, ¿no? Una vez que pasamos a nivel pluricelular, pasamos a nivel de población. ¿Qué es una población? Como vemos aquí los caracoles, pues un conjunto de seres vivos de la misma especie. ¿Sí? Nivel comunidad nivel comunidad, pues es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, ¿no? Para formar todo lo que es una comunidad. ¿Qué es un ecosistema? Pues un conjunto de varios conjunto de comunidades, ¿sí? Donde ya se incluyen aquí factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué es un factor biótico? Todo lo que está vivo, ¿no? Pues se llama biótico, vivo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores abióticos? Abióticos significa que no tienen vida, ¿no? Como la temperatura, la humedad, ¿sí? El agua, el sol, el aire, los gases atmosféricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ecosistema es una interacción, una relación entre los factores bióticos y los abióticos. Y por último llegamos al nivel biosfera, ¿sí? Formado por todos los seres vivos y las zonas de la Tierra donde se desarrollan. Entonces, fíjense cómo vamos de lo particular a lo general. Muy bien, aquí tenemos los niveles de organización del cuerpo humano. Lo mismo, nada más que nos quedamos hasta nivel orgánico. Ya no seguimos con población, ya no seguimos con comunidad, con ecosistema o con biosfera. Entonces, nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, como la proteína, por ejemplo, nivel celular, nivel tejido, nivel órgano, nivel sistema, aparato y por último nivel organismo. Muy bien, es aquí donde terminamos con lo que es los niveles de organización de la materia. Bueno, en el siguiente video vamos a ver sobre las características de los seres vivos. Gracias.